Muy bien, entonces vamos a Primera de Reyes 11:43. Estamos en esta serie En espera del Rey verdadero, parte 6. Y hoy quiero ver y que veamos todos juntos lo que sucede ahora en el reino de Roboam, hijo de Salomón. Y durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David. Y su hijo Roboam reinó en su lugar. Primera de Reyes 12:16 nos va a decir 3 horitos después qué hizo Roboam en su reinado. Cuando todo Israel vio que el rey no les escuchaba, el pueblo respondió al rey: ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos herencia en el hijo de Isaí. A tus tiendas, Israel. Mira ahora por tu propia casa, David. Y todo Israel se fue a sus tiendas. Padre, te damos gracias por este tiempo en el que podemos seguir siendo animados por tu palabra, confrontados por ella, redarguidos por ella, Dios, enseñados por ella. Te damos gracias porque tu palabra es útil y hoy estamos delante de ti en tu presencia. Espíritu Santo, yo te pido que te muevas en contra de la dureza de nuestro corazón. Yo te pido que te muevas en contra de todos los deseos que se acumulan dentro de nosotros, que son adversos a ti y que obstruyen, Dios, que seamos tierra fértil. En el nombre de Jesús. Amén. La muerte de Salomón marca el fin de una era dorada. Una era que, si bien es cierto, sí empieza dorada, ya a los últimos años de este reinado, algo empezaba a oler a podrido. Era una era que ya venía carcomiéndose por dentro. La tremenda ironía es que el hombre más sabio de su tiempo fue probado por el éxito. Sí, el éxito también prueba, y siendo probado por el éxito, reprueba el examen a cual el éxito le sometió. Siempre le echamos la culpa a nuestras circunstancias. Es que si tuviera más paz en mi casa, a lo mejor entonces sería más fiel al Señor. Si tuviera una mejor situación económica, entonces quizás le sería más fiel al Señor. Si fuera más inteligente, más guapo, a lo mejor estaría más contento conmigo en la vida. Bueno, la ironía aquí es que Salomón tuvo todo eso junto y en grandes cantidades, y siendo probado por el éxito, falló la prueba del éxito. Normalmente creemos que lo que nos prueba es el sufrimiento, y así es. Y solamente creemos que Dios está observando nuestro corazón cuando estamos pasando por temporadas difíciles de sufrimiento, de espera, de angustia, de enfermedad, etcétera, etcétera. La realidad es que el éxito nos prueba a veces más que el fracaso. Salomón tuvo todo en charola de plata, lo que podemos desear para fructificar. Todo lo que tú y yo le podemos pedir a Dios para, ahora sí, ¿no? Ahora estamos como la selección mexicana o como los Vaqueros de Dallas. Este es nuestro año, ¿no? Ahora sí, pero Dios, mira, nomás concédeme de la A a la Z. Tú te encargas de esa lista y yo entonces ahora sí soy todo tuyo. La verdad es que no. Y las consecuencias normalmente de un reinado distante de Dios, de un liderazgo distante de Dios, siempre la sufre el pueblo. No solamente la sufre el pueblo, la sufren los hijos de Salomón. Y Roboam hereda un reino ya en vísperas de ser fracturado. Hereda resentimientos y fisuras internas, conflictos políticos, porque Salomón no había hecho las cosas bien. La situación política y social de Israel era muy difícil. ¿Qué hizo Salomón para llegar aquí? Salomón esclavizó a su propio pueblo. Sí, para que el rey pudiera construir lo que le daba la gana construir y para que todo estuviera forrado de oro y él se trajera sus caballos de Egipto y él mantuviera su harem de 1000 mujeres, esto cuesta. Y para que sucediera eso, Salomón se convirtió en su suegro. Bueno, uno de sus 1000 suegros. Se convirtió en su suegro el faraón. El Señor le dijo: no hagas negocios a Egipto, no regreses a Egipto. Y ahí tienes a Salomón regresando a Egipto en alianzas comerciales,
casándose con la hija de Faraón y después de esto, entonces, convirtiéndose en Faraón. ¿Qué influencia tan poderosa tienen nuestras relaciones? Donde digo, no, yo lo voy a convertir. 3 horitos después yo estoy igual que él. Y el pueblo de Israel tiene a su propio faraón en casa que los somete a trabajos forzados, que los esclaviza, que les castiga, y no puede haber una situación más grave de descontento internamente. Cuando Salomón finalmente se muere, sucede lo que sucede en todas las naciones cuando se mueren los dictadores. El pueblo descansa, pero al mismo tiempo el pueblo está con un ¿y ahora qué sigue? ¿Ahora quién sigue? ¿Ahora qué vamos a hacer? Entonces, en ese contexto, ese alivio es un alivio momentáneo porque Israel estaba a las puertas de la división. Sí, las 12 tribus que en algún momento fueron 12 tribus independientes, conectadas por el mismo Dios, por la misma vida religiosa, unidas temporalmente por jueces, luego unidas bajo el mismo mandato de Samuel, que es un híbrido entre juez, rey y sacerdote. Bueno, ahora otra vez están amenazando. No habían pasado ni 120 años de monarquía cuando el pueblo ya estaba a las puertas de la división. Y sabemos lo que sucede con la división. Sabemos lo que el Señor nos ha dicho que sucede con la división. Marcos 12, 24, 25 dice, si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede perdurar. Si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no podrá permanecer. Y esa no es una máxima política solamente, es una ley espiritual inquebrantable. Cuando la división echa raíces, la ruina está a la puerta. Y lo vemos en la catástrofe nacional que se le viene a Roboam en su reinado. Pero también lo vemos hoy, y quiero que cada vez que yo me refiera a la división del reino, entiendas el reino sí como el reino literal de Israel, pero al reino como una metáfora de tu vida, de tu casa, de tu matrimonio, del contexto en el que tú operas, porque esa misma realidad está al acecho del ecosistema en el que el Señor nos sembró. Lo vemos en familias rotas por el rencor, lo vemos en ministerios debilitados por luchas de poder, lo vemos en iglesias que pierden su brillo y su testimonio por el chisme, por los conflictos constantemente que se dan al interior de sus puertas. La división siempre trae ruina y causa que esa casa no prevalezca. Entonces, la historia de Roboam nos va a enfrentar con la pregunta, ¿qué provoca la división? ¿Qué es lo que provoca la división? Al mismo tiempo vamos a ver qué decisiones y qué actitudes y qué pecados actúan para que lo que está ya fracturado termine por romperse y hacerse pedazos de una vez. Cuando aparecen esas grietas en nuestra vida, hay acciones concretas que fungen como un cincel, destruyendo nuestro hogar, nuestro matrimonio, nuestra vida, la casa de Dios, etc. Así que quiero ponerte ahí en pantallas el mapa del sermón para que no te me duermas o para que durmiéndote te ubiques en dónde estamos. Si tú quieres checar entre semana la historia de Roboam, la vas a encontrar en Primera de Reyes 12, todo el 12, y luego se interrumpe y continúa en el 14, 21 al 30, y también la vas a encontrar en Segunda de Crónicas 12, 1 al 16. Y quiero llevarte por 9 decisiones fatales que dividen a cualquier reino. Así que hoy quiero utilizar un poquito la psicología inversa. A veces funciona con mis hijos, entonces digo, a lo mejor también funciona con la iglesia, ¿no? Te voy a decir qué hacer para que haciendo lo opuesto, entonces le atinemos. Y el título de este mensaje es ¿Cómo se divide un reino? ¿Quieres dividir un reino, una casa, un matrimonio, etcétera? Punto número 1. Bueno, ahí están esos 9 consejos. Si quieres acabar pronto, esos 9 consejos para que hagas pedazos lo que sea. Ahora, entonces, vamos a ver el primero de ellos. Estamos hablando de una realidad en medio de un conflicto. Ya hay aspereza, ya hay tensión, ya hay diferentes visiones acomodándose dentro del reino
de Roboam. Y lo primero que hace Roboam es no escuchar el consejo sabio. Esta es la encrucijada en la que se encontraba Roboam, producto de los trabajos forzados a que su papá Salomón había sometido al pueblo. Primera de Reyes 12, 1 al 5, para que agarremos contexto. Roboam fue a Siquem porque todo Israel había ido a Siquem para hacerlo rey. Todavía toda la nación lo reconoce como el legítimo rey y se reúne en torno a él para nombrarlo. Versículo 2. Cuando lo supo Jeroboam, hijo de Nabat, que estaba viviendo en Egipto, porque todavía estaba en Egipto, a donde había huido de la presencia del rey Salomón. Vamos a hablar de Jeroboam después de Roboam. No son hermanos, no te confundas. Jeroboam es otro personaje importante. Para definírtelo rápido, era el capataz de Salomón. Era el encargado de los trabajos forzados. Era el que traía al pueblo cortito y esclavizado. Muy bien, y enviaron a llamarlo. Entonces vino Jeroboam con toda la asamblea de Israel y hablaron con Roboam. Y esta es la parte en que quiero que nos enfoquemos. ¿Qué hablaron con Roboam? ¿Cuál fue la petición con la que viene este pueblo que ya estaba muy tentado a agarrar cada quien para su casa y a que todo esto se hiciera pedazos? Versículo 4. Su padre hizo pesado nuestro yugo. Ahora pues, aligere la dura servidumbre de su padre y el pesado yugo que puso sobre nosotros, y le serviremos. Entonces él, Roboam, les dijo: váyanse por 3 días, después vuelvan a mí. Y el pueblo se fue. En un primer momento de lucidez, Roboam dice: ok, esta es una petición importante. Regresen en 3 días y voy a buscar consejo. Perfecto. Y parece que Roboam sigue un camino sabio. Versículo 6 de Primera de Reyes 12. El rey Roboam pidió consejo a los ancianos que habían servido a su padre Salomón cuando aún vivía, diciendo: ¿qué me aconsejan que responda a este pueblo? Y ellos le dijeron, y aquí está el consejo sabio: si hoy se hace servidor de este pueblo y les sirve y les concede su petición y les dice buenas palabras, toma nota de todo el consejo, entonces ellos serán sus siervos para siempre. Porque sabemos que este consejo es sabio, porque hace 2 mensajes te dije 8 ingredientes que tiene la sabiduría de Dios. Y sabemos que la sabiduría de Dios primeramente es pura, ¿sí? No está contaminada de nada. Tal cual la ves, así es. No tiene pecado en sí. En segundo lugar, la sabiduría es pacífica, es amable, es condescendiente. Condescendiente es este que está dispuesto a descender con el otro y ponerse en sus zapatos y escucharlo. Está llena de misericordia, buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Nada más, eso es otro mensaje, al rato lo suben, pero el tema es que sabemos que es un consejo sabio. ¿Y qué hace Roboam con el consejo sabio? Roboam después, versículo 8 del capítulo 12, él abandonó el consejo que le habían dado los ancianos. Esto nos dice mucho acerca de lo que va a pasar. Tú sabes que cuando alguien abandona la sabiduría de Dios en medio de un conflicto, la cosa está a punto de ponerse peor. Ahora sí que esto se va a descontrolar. ¿Por qué? Porque la sabiduría de Dios era la llave que abre la puerta al acceso, a tener acceso a lo que ellos estaban buscando: paz y unidad. El problema con la sabiduría de Dios, si es que irónicamente pudiéramos decir que tiene un problema, el problema con la sabiduría de Dios es que no nos gusta porque no es nuestra. El problema, entre comillas, con la sabiduría de Dios es que no nos conviene, no le conviene a mi carne. La propuesta de los ancianos es muy sencilla, la palabra clave aquí es servirles. Y no le estaban pidiendo al rey que se quitara su corona, que dejara de vivir en su palacio y que utilizara ropas de un siervo. Le estaban pidiendo al rey que hiciera lo que se supone que el rey hace. El poder y la autoridad que tú y yo tenemos, en cualquiera que sea el contexto en que Dios nos sembró, es delegado. Es decir, Dios nos la da.
El Señor Jesús deja esta verdad muy clara cuando está hablando con Poncio Pilato y le dice, tú no tendrías ninguna autoridad si no te hubiera venido del cielo. ¡Pum! Todo aquel que tiene autoridad recibe esa autoridad de parte de Dios. Lo chistoso, dentro de lo trágico que sucede aquí, es que cuando tenemos poder nos olvidamos de que el poder es para servir. Tenemos poder para servir. El alcance de nuestro poder es hacer más por otros. El alcance de nuestro poder es utilizar ese don, ese talento, esa autoridad, ese llamado para ponerlo al servicio de otros. ¿Cómo beneficiamos al mayor número de personas con nuestro poder o con nuestra autoridad? ¿Cómo puedo traer bendición a mi casa yo como jefe de familia? ¿Cómo puedo traer bendición? Es lo que ocupa mi mente cuando tengo un corazón alineado con la sabiduría de Dios. La palabra clave aquí para nosotros también es servir. Cuando nos comprometemos con el bienestar de las personas que nos rodean, entonces estamos tomando una actitud de siervo. Cuando nos comprometemos a servir y a dejar de lado nuestro trono y nuestra grandeza y nuestra gran autoridad, lo que hacemos es construir puentes en lugar de construir muros. Lo que hacemos es cerrar estas grietas en vez de llegar con el cincel y con el martillo a terminar de destruir lo que ya está roto. El error de Roboam es ignorar este consejo sabio, porque no solamente ignora una situación política, ignora un modelo de liderazgo que le obligaba a ser humilde. Los ancianos tienen una visión diferente del reino. La sabiduría de Dios siempre es una sabiduría que nos ubica en nuestro lugar y que nos va a dar una perspectiva de la situación que no tenemos. Nos va a dar una perspectiva de la situación que nos va a ayudar a encajar en el contexto y a interpretar correctamente qué es lo que tenemos que hacer. Pero no lo que tenemos que hacer en base a nuestro propio diagnóstico del problema, sino generalmente en esas cosas que somos incapaces de ver. Porque si hay algo que nos ciega es la carne. Y si hay algo que no nos gusta de la sabiduría y del consejo de Dios es que se aparta de nuestros anhelos y de nuestras expectativas. La sabiduría de Dios me deja tarea. La sabiduría de Dios me pone en una situación comprometida donde me va a incomodar de hacer lo que yo quiero. La sabiduría de Dios me va a poner en una situación incómoda respecto a mis propios deseos y a mis propios anhelos. Pero recuerda algo muy importante. La forma en cómo reaccionamos al consejo va a demostrar nuestras verdaderas motivaciones. Te lo digo otra vez, la forma en cómo reacciono al consejo sabio es lo que va a mostrar las verdaderas motivaciones del corazón. Y la realidad es que parece que todos queremos paz, todos queremos armonía. La verdad es que parece que todos queremos vivir en un entorno agradable, pero ninguno de nosotros, escuchando la voz de su carne, será capaz de hacer lo necesario para que ese contexto de paz, de armonía, de unidad que todos anhelamos pueda florecer. ¿Qué hizo Roboam? Justamente lo que ya sabemos, lo que su corazón ya nos venía mostrando. Él abandonó el consejo que le habían dado los ancianos. Las primeras grietas que aparecen se hacen más grandes cuando cerramos nuestros oídos a la sabiduría de Dios. Y Dios nos habla en lo privado a través de su palabra, pero Dios también va a utilizar personas para hablarnos y para hacernos entender cuál es esta otra perspectiva, esta otra información que no tengo, cuál es mi situación real. Y siempre es incómoda. Y siempre esa sabiduría termina tropezándose con nuestra necedad. Proverbios 19:20 dice, escucha el consejo y acepta la corrección para que seas sabio. Todos luchamos e interactuamos con la necedad de nuestras vidas. Todos tenemos una pizca de necedad que se puede convertir en una gran porción de necedad. Y esto simplemente se va a acabar
cuando estemos dispuestos a escuchar el consejo. Proverbios 12:15 dice, el camino del necio es recto a sus propios ojos. ¿Estás convencido de que lo que estás haciendo es correcto? Felicidades, probablemente seas un necio. ¿Por qué? Porque estás convencido en base a tu propia sabiduría, pero el que escucha el consejo es sabio. Así que entonces queremos seguir propagando la división. Número 1, no escuches el consejo sabio. Y ahora, número 2, escucha el consejo que te conviene. Primera de Reyes 12:8. ¿Qué hace Roboam? Pero él abandonó el consejo que le habían dado los ancianos. Seguimos. ¿A quién busca? Busca a los jóvenes que habían crecido con él y le servían 3 detalles importantes. Jóvenes crecieron con él y le servían. O sea, fue a buscar, al igual que tú y que yo, a sus compotas. Sí, claro, no podía buscar a alguien que le dijera algo diferente porque ya era una persona dueña de sí misma, cerrada en su propia necedad. Roboam rechaza la sabiduría y prefiere la familiaridad. ¿Quieres encontrar sabiduría en un contexto de familiaridad? Entonces ten amigos sabios. ¿Quieres que tus amigos no te den consejos para el perro como lo que les van a decir a Roboam? Entonces busca amigos que no estén para el perro, ¿sí? Busca amigos cuyo el fruto de su vida es sabiduría, es justicia, es todo lo que produce la sabiduría. Y entonces vas a encontrar un consejo sabio. Primera de Reyes 12:10-11 nos dice el consejo que recibió Roboam de sus amigotes. Y los jóvenes que se habían criado con él respondieron, así dirás a este pueblo que él te dijo, su padre hizo pesado nuestro yugo. Parece como que lo estoy escuchando así, su padre hizo pesado nuestro yugo, pero usted hágalo más ligero para nosotros. Así le hablará. Mi dedo meñique es más grueso que los lomos de mi padre. Por cuanto mi padre los cargó con un pesado yugo, yo añadiré al yugo de ustedes. Mi padre los castigó con látigos, pero yo los castigaré con escorpiones. Y Roboam, igual que tú y que ellos, se sienten empoderados. Sí, mis amigos sí me entienden, mis amigos me conocen, mis amigos me acaban de dar la receta para que yo afirme mi reinado. El consejo de los jóvenes era un consejo arrogante, pero era un consejo que hacía match con el corazón arrogante que lo recibía. Entonces, ahí se empiezan a gestar todas las cosas. Un consejo duro, autoritario, impersonal, que buscaba que Roboam fuera temido, no respetado. Es una tensión humana con la que lidiamos constantemente, buscar consejeros para nosotros mismos. Buscar el consejo solamente para nuestra propia conveniencia. Isaías 39:10, chécate lo que dice. Porque este es un pueblo rebelde, hijos falsos. ¿Por qué son hijos falsos? ¿Por qué es un pueblo rebelde? Número 1, no quieren escuchar la instrucción del Señor. Número 2, le dicen a los videntes, que es otra forma de llamar a los profetas, no vean visiones. Y a los profetas, no nos profeticen lo que es recto, díganos palabras agradables, profeticen ilusiones. Segunda de Timoteo 4:3 retrata esta perspectiva nuevo testamentaria de cómo se ve en la práctica, en la iglesia, la constante búsqueda de consejeros que nos dicen palabras agradables, que nos dicen ilusiones. Y dice 2 de Timoteo, porque vendrá el tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. La sana doctrina es conforme a la piedad. La sana doctrina es como la alimentación sana, ¿sí? Tú puedes comer un poquito de Coca-Cola con tus comidas y probablemente no se nota o probablemente sí se note. Pero cuando tú estás privándote de la comida que no es saludable, eso te aseguro que sí se te va a notar. Y la sana doctrina se nota.
Si no bajas la panza es porque dices, oye, pues no le estás bajando algo y dices que estás comiendo saludable. Bueno, igual, cuando algo no camina en nuestro corazón, entonces necesitamos evaluar la doctrina que estamos recibiendo. Porque a veces es una doctrina que surge de muchas voces. Ahora con YouTube y con Instagram somos bombardeados por un montón de otras voces y otras perspectivas a las cuales nuestra comezón de oídos nos va a llevar. Porque es lo que dice Pablo, sino que teniendo comezón de oídos, algunos comentaristas dicen que la comezón de oídos era un mal que les daba a los cerditos. Entonces ahí tienes al cerdito tallándose contra las piedras, tallándose contra el corral que lo encerraba, y se tallaba el oído hasta que le sangraba y perdía la audición. Y ahora el cerdo entonces ya no oía. Dice, teniendo comezón de oír. Es decir, yo necesito a alguien que me rasque, que me diga lo que quiero escuchar, que alimente, sí, estos deseos que curiosamente están propiciando división en mi entorno. Bueno, yo necesito que alguien me diga que yo estoy bien. Y entonces, como yo necesito que alguien me diga que estoy bien, yo no voy a buscar uno o dos. Aquí habla acumulación. Acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Y entonces te explicas porque hay personas que acumulan maestros. ¿Has visto esta serie de acumuladores? Bueno, me daba mucho cringe en la serie, ¿no? Personas que juntaban periódico, periódico, periódico. Una vez viste caso, literal, la persona vivía en un silloncito, así en su casa. Su espacio de vida estaba relegado a un sillón y una almohada y una cobija en el sillón, y toda su casa estaba llena de periódicos. Y así podemos acumular consejeros que van limitando nuestra vida y no, es que no me gusta y no me gusta y no me gusta. Pero pastor, ¿qué no la Biblia nos dice que en la multitud de consejeros está la sabiduría? Es cierto que la Biblia dice eso. Es cierto que la multitud del consejo es bueno cuando la multitud del consejo es sabio. Caray. Cuando la multitud del consejo se rige por la misma línea, y tú sabes que la línea que rige la sabiduría es el temor de Dios. Entonces, a veces vamos pregunta y pregunta y pregunta y pregunte, y no todo el consejo es sabio. No porque preguntaste a 15 personas y 15 personas te contestaron, entonces tu decisión es mejor. Si esas 15 personas temían a Dios y te dieron un consejo sabio, entonces quizás sí. Pero lo que hace realmente el libro de Proverbios es invitarnos a escuchar el consejo y cultivar una disposición del corazón de no saberlo todos. Cultivar una apertura, cultivar un corazón blando que puede ser instruido y que puede ser moldeado y que puede ser enseñado, porque la primera fuente del consejo es el Señor. Pero ahí tienes a tu cabezón escuchando a sus amigos. Dice Proverbios 27:6, algo que nos ayuda a ser buenos consejeros y buenos amigos. Fieles son las heridas del amigo, pero engañosos los besos del enemigo. Yo prefiero amar a mis amigos con la verdad, aunque les hiera, porque sé que muchos enemigos en su proceso los irán besando, haciéndoles sentir bien con lo que tienen. Fieles son las heridas del amigo, pero engañosos los besos del enemigo. Punto número 3, para crear división en tu entorno, tu familia, tu ministerio, lo que sea, deja crecer brechas generacionales. Y los jóvenes que se habían creado con él, estamos hablando de Roboam, le respondieron diciendo: así dirás a este pueblo que te ha hablado diciendo, tu padre hizo pesado nuestro yugo, pero tú hazlo más ligero. Mi dedo meñique es más grueso que los lomos de mi padre. Pregunta, ¿por qué había consejeros jóvenes cuando también había consejeros sabios? ¿Por qué el consejo de los ancianos, quiero decir, y de los jóvenes es abismalmente diferente? ¿Por qué Roboam se ve más inclinado a la sabiduría del joven que del anciano?
porque existían brechas generacionales. Tú y yo somos lo que somos. Y conforme pasa el tiempo, si el cincel de la palabra de Dios no nos moldea, nos va a moldear el cincel de nuestras propias convicciones, circunstancias, etc. Está comprobado que entre más viejos somos menos abiertos al cambio. El viejo, el anciano, es reaccionario, no soporta el cambio. El joven, aunque abierto, es necio y es ególatra. Estos jóvenes están llenos de sí mismos. Estos jóvenes llenos de sí mismos dan un consejo que alcanza únicamente para yo, para el hoy. Este es el pensamiento joven. Y te lo digo con toda la vulnerabilidad de saber que no hace muchos años así pensaba yo. Cualquier consejo de un adulto era anticuado, era débil y no suponía una respuesta a mis circunstancias. Cualquier consejo podía disfrazarse o yo disfrazarlo de un ataque que me quita libertad, que me roba autonomía, que me está asfixiando. Ay, pobre de mí, mi libertad y mi vigor de la juventud. Pobre de mí, nadie cree en mis sueños y en mis expectativas. Hay una brecha y una ruptura generacional que trae consecuencias devastadoras cuando no hay humildad ni disposición para aprender en ninguna de las dos partes. ¿Qué tienen en común el joven y el anciano? ¿Sabes qué tienen en común? Que no escuchan, porque el anciano dice, ya lo sé. ¿Y qué crees que dice el joven? Ya lo sé. Digo, para resonar. Pero la necedad de ambos se junta justamente en ese punto, donde ninguno escucha, ninguno condesciende, ninguno puede comunicarse apropiadamente, porque el que lo sabe está seguro de que lo sabe, y el que realmente no sabe también está seguro de que ya sabe. Este es el contraste con la sabiduría de Dios, y este es el contraste con las brechas, mejor dicho, con la unidad verdadera en un pueblo determinado. En un pueblo verdaderamente unido no hay brechas generacionales. Jóvenes y ancianos caminan hacia el mismo fin, porque a veces encontramos estas brechas con los jóvenes de la iglesia, con los jóvenes de la empresa. ¿Sabes que hubo una revolución a nivel de pláticas de liderazgo? Porque este mismo fenómeno de las brechas generacionales se estaba gestando en empresas donde los de más experiencia no podían conectar con los de nuevo ingreso y tenías un montón de rupturas donde no lograban trabajar. Este es un fenómeno que se da mucho, más de lo que creemos, cuando no hay una transmisión intergeneracional de la fe. Lo que sucede es entonces desconexión una generación de otra y apostasía de la generación más joven. Sí, apostasía. Cuando no logramos comunicar y modelar eficientemente nuestra fe, estamos llevando a la siguiente generación a la apostasía. ¿Qué necesitamos? Una enseñanza y un testimonio vivo que prevenga la brecha generacional. El Señor conoce que somos carne y el Señor conoce que en nuestro corazón está el que se cree en brechas. El Señor conoce que en nuestro corazón hay algo que nos va a invitar a tomar nuestra propia postura, nuestro propio reino en contraposición a lo que está sucediendo en el corazón de nuestros hijos y a ver quién gana. Es tan natural y es una lucha de poder, por eso el Señor incluye la restauración de las relaciones en las promesas que trae la venida del Mesías a nuestras vidas. Las relaciones intergeneracionales en la iglesia son la clave para el crecimiento mutuo y para que mutuamente repliquemos las enseñanzas y lo que el Señor nos está diciendo. Necesitamos una instrucción continua y vivencial
que proteja a nuestras generaciones de esta desconexión que se va a dar. Vamos a analizar el caso rápidamente. Tenemos entonces un problema. Brecha generacional causada por el orgullo juvenil. ¿Es este un problema único? No, pasa en todos lados. Tenemos un joven que escucha solamente a los de su propia generación y esto causa división. ¿Qué pudo haber causado esa división? Un primer diagnóstico. Jueces 2:10 nos dice que cuando murió la generación de los de Josué, se levantó una generación que no conoció al Señor. Dice textualmente, otra generación después de ellos que no conocía al Señor ni la obra que Él había hecho por Israel. El silencio de una generación produce el olvido de la siguiente generación. Se perdió la comunicación, brecha generacional que hace esta nueva generación un desastre con la nación de Israel. 430 años aproximadamente de Dios sálvanos, Dios sálvanos, Dios manda un juez, idolatría, y Dios mandaba otro juez, idolatría, perversión, otra vez mandaba otro juez. Esta espiral descendente. Israel cada vez pecaba más y cada vez hacía peores cosas y Dios cada vez mandaba un juez, pero un juez con una menor autoridad, una menor duración y una menor eficacia. El ciclo destructivo de los jueces. Tenemos un mandato de instruir intergeneracionalmente en cualquier contexto en el que nos encontremos. Salmo 78, 1 al 8. No lo ocultaremos a sus hijos, sino que contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que hizo. Cuando educamos en la fe, fortalecemos la continuidad de la fe. Educar en la fe necesita la participación de ambos padres. Educar en la fe es imposible si tus hijos solamente son instruidos en la palabra una vez a la semana en 50 minutos de servicio. El Señor es consciente de eso y Malaquías 4:6 nos da una promesa de restauración. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Y se nos ha dado esta promesa para que tú y yo la busquemos y para que tú y yo podamos con autoridad y con amor restaurar los vínculos generacionales que se van rompiendo. Al mismo tiempo, el Señor nos da un modelo de discipulado. Tito 2:1 al 8, y este es súper importante. Tito 2:1 al 8 nos dice cómo se da un discipulado intergeneracional, pero en cuanto a ti, le dice Pablo a Tito, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Otra vez, ¿por qué? Porque no se puede enseñar cualquier cosa y esperar un buen fruto. La sana doctrina produce buen fruto. Cualquier cosa que no sea saludable para el alma no produce buen fruto. Entonces, Tito tiene la asignación de predicar en Creta y Creta tenía una sociedad sumamente decadente. Léelo en el capítulo 1 de Tito. Ahí te lo dejo de tarea. ¿Cómo eran los cretenses? Léelo y te vas a dar cuenta la tremenda tarea que Tito tenía. Eran burladores, mentirosos, glotones, etc. Da toda una descripción de quién es el pueblo que está atendiendo las enseñanzas de Tito. Pero bueno, dice, ahora los ancianos deben ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la perseverancia. No sé si se me perdió algo, pero ¿dónde me dice qué es lo que tengo que enseñar? No dice, ¿verdad? Me dice qué es lo que tengo que ser. Ahí empieza la enseñanza. Porque tú y yo podemos enseñar lo que sabemos, pero vamos a reproducir lo que somos. Y nuestros hijos, sí, batallamos con ellos. Bueno, es una copiecita de lo que han estado viendo todos sus años. Reproducimos lo que somos. Entonces seamos sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la perseverancia. Pastor, quiero cambiar el rumbo de mi familia. Sé antes de hacer. Sé esto.
No te pongas a descargar un método, ni te pongas a ver al youtuber charlatán que te dice con 5 consejos para que tus hijos. No, sé por primero un modelo de estas virtudes. Y también, ¿quién creen? Las ancianas. ¿Cuántas ancianas hay en la iglesia? Nadie. O sea, ok, sí hay ancianas. Bien. Las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras, ni esclavas de mucho vino. Caray. Que enseñen lo bueno para que puedan instruir a quienes, a las jóvenes, a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a que sean prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra no sea blasfemada. ¿Sabes por qué hay una generación de señoritas que no sabe qué hacer frente a una estufa? Y esto no es algo sexista. Nadie les enseñó a cocinar. O sea, ni siquiera en temas tan básicos, ni siquiera en elementos tan así del quehacer, del día a día, a veces en la misma vocación, en el mismo deseo de servir a sus futuros esposos. Oye, pues que le quiero cocinar, no sé. Caray, no hay ni siquiera una cultura de esto, porque se interrumpe la comunicación entre generaciones. Para eso necesitas una anciana, querida jovencita, que te conecte, que te enseñe todas estas virtudes, pura, amable, sujeta a tu marido. ¿Para qué es esto? Porque es importante que la mujer ocupe un lugar correcto y sano en su casa, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y desgraciadamente la mujer busca empoderarse en lugar de buscar servir a su familia, y en esta búsqueda de empoderamiento y de autoridad falsa, luego la palabra es blasfemada cuando algo se sale de control en el hogar. ¿Y qué viene a continuación? Exhorta a los jóvenes a que sean prudentes. Nada más, jóvenes, les pedimos una cosa: que sean prudentes. Aquí dice, a que sean prudentes, punto. Y ahora viene a ti, líder, que estás enseñando, formando, muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad, etc. ¿Sabes por qué en la iglesia decidimos, por ejemplo, ya no tener un grupo de jóvenes? Porque yo hablé con los líderes y les dije, oye, pues ya los universitarios ya están grandecitos, ¿no? O sea, ¿por qué no se puede sentar un universitario y charlar con una persona de edad avanzada? ¿Por qué no se puede sentar el señor ya canoso y viejo a interactuar con el universitario? ¿Por qué no podemos mejor generar un diálogo todos conjuntos y mejor empezar a generar estas vías de comunicación y de correcto discipulado mutuo? ¿Por qué ya no hay grupo de jóvenes? Porque es que luego se da una división impresionante. Jóvenes chiquitos, jóvenes grandotes, jóvenes solteros, solteros con grado de desesperación baja, solteros con grado de desesperación media, solteros de grado de desesperación alta, ¿no? Esos que claman, Señor, al que viene a mí, no lo echo fuera, ¿no? Sí, y se da una tremenda división entonces tenemos iglesia a la carta. No. Todos juntos, intergeneracionalmente, conectamos intergeneracionalmente porque todos tenemos algo que aprender. Y el anciano necesita darse cuenta que aquí, chango viejo sí aprende maroma nueva. Anciano, quítate ese maldito evangelio de la cabeza de que no puedes aprender algo nuevo. ¿Quieres quitarte ese rollo de ser reaccionario? Ponte a aprender lo que sea nuevo. Una receta, otro idioma, un oficio, un instrumento musical. Y vas a ver cómo tu cerebro empieza a estirarse y se vuelve más abierto. Sí, joven, quítate esa maldita idea de la cabeza de que ya lo sabes todo y de que tú eres cool y de que todo lo que tú crees es cool y está chido y está fresco y está de moda y se ve bien. La verdad a veces dan mucho cringe, ¿sí? Sí, veo cada cosa en redes sociales que digo, neta, o sea, un camarada que le diga a este brother, o sea, estás poniendo fotos donde te ves bien desesperado, bro, o sea, ama al Señor y luego que el Señor te ame y te dé identidad, o sea, te ves bien migajero ahí, o sea, comentándole a todas las chicas, o sea, ¿ves? O sea, y ese consejo no lo vas a encontrar. Un día
Un día un amigo me dice a mí, dice, oye, ese chavito, ¿qué no se da cuenta de que se le ve bien gacha la barba? Y le digo, pues no creo. Trae un pedazo aquí, otro pedazo acá, otro pedazo acá. Así la traía como en abonos. Le digo, pues ve y dile. Pues va y le dice. Y literal, el chavito se la corta. No se ofendió ni nada. Se lo dijo en buen rollo. Sí. Yo a veces a mis amigos sí les digo, bro, se te ve bien gacho ese bigote. Pero te lo digo en amor porque fieles son las heridas del amigo, etcétera, ¿no? Pero a veces solo falta eso. Alguien que se apiade de sus almas y les diga, porfa, hazte un favor. ¿Sí? Necesitamos confirmar este modelo de discipulado con una instrucción diaria en el hogar. Fíjate Deuteronomio 6:9 cómo no contradice Tito. Y dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. El problema es que como papás damos el consejo y nos quedamos sin él. Hijo, respete al Señor, tema al Señor, adórele, humíllese. ¿Y tú, brother? ¿Tú, papá? ¿Eres ejemplo? ¿Tienes estas mismas palabras tatuadas en tu corazón? Tú mismo tienes esta vocación de humillarte bajo la poderosa mano del Señor, de ser instruido y de vivir. O le dices a tu hijo, todo falto de integridad, que sea algo que tú no eres o ni siquiera persigues. Porque está bien, a veces hablamos desde el proceso y a veces hablamos desde lo que ya hicimos, de perdida. Habla desde el proceso de convertirte en algo diferente. Y luego ya, ahora sí, ya cuando las practica el anciano, las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, porque la fe, esto lo agrego yo, se enseña con palabras y con estilo de vida. ¿Quieres echar a perder tu ministerio, tu casa, tu matrimonio? Dale lugar al orgullo. Ese es mi consejo número 4. La acción de Roboam de hacerle caso a sus amigos es el reflejo de lo que ya había en su corazón. Roboam ya era orgulloso. Roboam ya era soberbio. Simplemente sus amigos confirmaron lo que él quería escuchar y ahora él es víctima del orgullo. Víctima del orgullo se vuelve autosuficiente. Él cree que no necesita un pueblo. Él cree que todo se trata de él. El orgullo nos centra asquerosamente en nosotros mismos. Amados, si tu lectura de tu división, de tu problema presente, se trata de ti, y todo tiene que ver con lo que tú sientes, con lo que tú quieres, estás encerrado en un pozo de muy peligroso orgullo. Y en situaciones de conflicto es la tendencia y el refugio natural del hombre. Yo me refugio en mí mismo. Y eso acrecenta la división. El orgullo es la declaración de ser autosuficientes contra Dios, contra los demás. Cierra nuestros oídos a la sabiduría y endurece nuestro corazón a las necesidades de otros. Roboam cierra su corazón a causa del orgullo. Roboam deja que su corazón sea poseído por el orgullo, y el orgullo, amados, es el ácido que disuelve la unidad. En un matrimonio el orgullo nos impide pedir perdón, en una amistad el orgullo impide la reconciliación, en una iglesia el orgullo impide que se generen relaciones verdaderas, y lo que sucede es lo que sucedía en la iglesia de Corinto. Se generan facciones y se generan grupos. Ve a la iglesia de Corinto y ve cómo Pablo les llama la atención. Les dice, yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales. Este es uno de mis versículos favoritos, ahora que lo veo. Como a niños en Cristo les di a beber leche, no alimento sólido, porque no podían recibirlo. O sea, Pablo está tratando con una necedad que le dice, es que si te podría aventar un rollo pastoral, pero no lo vas a entender porque eres súper carnal.
entonces no te puedo hablar como a oveja, te tengo que hablar con dureza, te tengo que hablar fuerte para que me entiendas. ¿Y por qué es que sé que no eres alguien espiritual, sino carnal? Respuesta, versículo 3: pues habiendo celos y discusiones entre ustedes, ¿no son carnales y andan como hombres del mundo? ¿Y qué celos y qué discusiones había aquí? Yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolos, yo soy de Jesús. Porque es importante que haya una uniformidad doctrinal, confesional y de enseñanza en la iglesia. Nosotros enfrentamos este reto de que te formaron 15, 20, 30 años en otra iglesia y ahora no, pues yo traigo estos valores y yo traigo, bro, cuando te cambias de iglesia, te abres a otra cultura. Y si tu corazón se resiste a esa cultura, mira, Amós 3:2 dice, ¿cómo andarán dos juntos si no se pusieran de acuerdo? Así te la dejo nada más. No puede haber unidad cuando hay sectarismo. Pero en la familia es igual. En cualquier contexto es igual. Ahí donde cada quien se monta en su macho y defiende su punto a ultranza y sin escuchar, entonces tenemos una actitud carnal. Porque hay celos y hay discusiones entre nosotros. Y eso no es el andar en el Espíritu y eso no es el fruto del Espíritu. Y dice Proverbios 16:18, delante de la destrucción va el orgullo y delante de la caída la altivez de espíritu. Punto número 5, y con este cierro, ¿quieres echar a perder y quieres dividir tu reino, tu familia, tu negocio? Responde con dureza. ¿Te acuerdas del consejo de los ancianos? Contenía 2 elementos. Si tú escuchas, obviamente la escucha es activa, escuchas, es decir, recibes el mensaje pero lo haces y les sirves, y luego, segundo ingrediente, y les hablas buenas palabras. 2 cosas tenía que hacer este brother. 2 cosas. Y les hablas buenas palabras. Ve Primera de Reyes 12:13. ¿Qué hizo Roboam? Él les respondió con dureza al pueblo, pues había despreciado el consejo que los ancianos le habían dado y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciéndoles, mi padre hizo pesado el yugo de ustedes. Y Roboam los amenaza. Cuando él dice que su dedo meñique está más grueso que la cintura de Salomón, quiere decir que lo más riguroso, estricto y pesado de Salomón no se compara con lo que Roboam es. Cuando él dice que les va a añadir escorpiones a los látigos, no dice que les iba a aventar así como alacranes, no. Habla de elementos de metal que se iban a añadir al látigo para causar un mayor dolor. En pocas palabras, la respuesta dura genera una división profunda en el pueblo. Él recibe el consejo, habla con buenas palabras, él decide responder con dureza y este es el catalizador final para destruir. Las palabras de Roboam no son un simple no, son amenazas, son insultos. Sellaron el destino del reino. Así que no fue solamente una decisión política, fue una forma brutal y despectiva de comunicarse, lo que terminó por echar por la borda la unidad de 120 años en un reino. ¿Cómo respondemos en momentos de tensión? Si nuestras palabras son bálsamo que sana o son armas que hieren, porque familias enteras se dividen solamente por palabras de las que nadie se retractó, de las que alguien dijo en un momento de ira y perdió el sentido y jamás se retractó de ellas y siguen siendo esos escorpiones rasgando corazones en todo contexto. Las iglesias se fragmentan cuando respondemos con ira, cuando actuamos con ira uno con los otros.
Cualquier contexto se fragmenta cuando se hace a un lado la gracia y se olvida la gracia y escogemos la propia justicia. Es lo que dice Santiago 3:5-6. Así también la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas. Es decir, la lengua, aunque pequeña, tiene terribles circunstancias. Pues qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego, y la lengua es un fuego. La lengua tiene un potencial destructivo, es lo que nos comunica Santiago 3, capítulo 5, versículos 5 y 6. La lengua tiene un potencial destructivo, pero al mismo tiempo alberga una profunda maldad cuando dice un mundo de iniquidad. La lengua termina por ser el arma idónea para que el enemigo siembre discordias y divisiones, y esas, sembrando, dan fruto sumamente destructivo. Porque, dice además, la lengua está puesta entre nuestros miembros. Y quiero que escuches con mucha atención lo que sigue. ¿Cuál es la acción de la lengua entre nosotros? Número 1, contamina todo el cuerpo. Sí, de la abundancia del corazón habla la boca, pero al mismo tiempo lo que constantemente estamos hablando se retroalimenta y terminamos convirtiéndonos en nuestro discurso. En mi discurso de ira, en mi discurso de rencor, en mi discurso de amargura, de conmiseración, yo me convierto, porque todo el día estoy hablando eso. Yo tengo un amigo que se amargó solamente porque ganó López Obrador hace 6 años. Y sigue amargado, y yo creo que seguirá amargado otro tanto. Pero literal, tú puedes verlo a él antes de López Obrador y después de López Obrador. ¿Y qué está en sus historias, en su vocabulario, en su rollo? Todo el día está con memes, con rollos de la 4T apesta y... Ya, brother, o sea, pues ¿qué le vamos a hacer? Se convirtió en su discurso. Un tipo alegre, jovial, se convierte en este resentido que ahora ve la realidad entre chairos y fifís. Se compró el discurso. Ahora ve la realidad entre ricos buenos y pobres resentidos, porque se compró el discurso. Ahora ve la realidad entre derecha e izquierda y todo se trata de eso. Y de pronto decirle, ya bájales, es que tú eres igual. Pues calma, ahí nos vemos. Porque lo que hace eso es que tú te alejas. Uno simplemente no puede estar rodeado de esos mundos, de esa contaminación. Pero ¿qué más? La lengua, sí, número 1, contamina todo el cuerpo. Nos convertimos en lo que hablamos. Isaías 6, cuando Isaías tiene un encuentro con la santidad de Dios, lo primero que en la santidad de Dios hace fluir de Isaías es una palabra de arrepentimiento. ¿Y cómo reacciona Isaías en arrepentimiento diciendo, ay de mí? Y no dice, ay de mí que pido y no regreso, ay de mí que soy tranza, ay de mí que evado impuestos, dice, ay de mí porque soy hombre inmundo de labios y en un pueblo inmundo de labios habito. ¿Por qué de todas las categorías de pecado que puede mencionar Isaías en frente de la santidad de Dios, dice, soy hombre inmundo de labios? Porque sabe que su corazón y su boca están conectados y está contaminado por lo que ha hablado. Al mismo tiempo, ¿por qué tú y yo decimos cosas de las cuales nos arrepentimos? ¿Por qué? Porque dice que es encendida por el infierno. O sea, tú estás a punto de soltar tu vómito. ¿Y sabes quién está con 1 litro de gasolina para que le sueltes y se pudra todo? Sí, es inflamada por el infierno. Ay, es que no quise decir. No, sí estaba ahí. Y sí querías decirlo. Pero ahora
tu quererlo expresar es inflamado por un deseo demoníaco de ahora te quiero aplastar, te quiero herir, te quiero evidenciar. Y al mismo tiempo inflama el curso de nuestra vida. Qué loco que cuando Amado Nervo dijo que el hombre es arquitecto de su propio destino, no nos dijo que el instrumento con el cual creamos nuestro propio destino es la lengua. Porque lo que inflama el curso de nuestra vida es lo que hablamos y cómo lo hablamos y para qué lo hablamos. Por eso dice Colosenses 4:6 que su conversación sea siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepan cómo deben responder a cada persona. Vamos a ponernos de pie porque ya terminé. Vamos a dejar ahí. Continuamos. Que su conversación sea siempre con gracia, sazonada no con sal, sino como con sal. ¿Tienes algo bueno que decir? Algo que edifica, algo que construye en lugar de algo que destruye. En medio de los conflictos y de la división, nuestras palabras pueden ser un gran aliado o pueden ser al mismo tiempo lo que explica por qué estamos como estamos y por qué la brecha se hace más grande en lugar de que la brecha se haga más pequeña. ¿Puedes poner el video ya? Before you give your 2 cents, just repeat it back. And sort of listen to the feelings behind the words. I want to have blue hair. And now what my dad says, I want blue hair. No way in hell, as long as you live in my house, you never blue hair. But what does that do? It just shuts down the conversation. Or starts fighting. Like, no, I want to have blue hair. And then just be quiet. And then the child might say, never wants to know that. My dad would say, I don't care what anyone else is doing, as long as we're in this house, we're not going to care. They're going to jump off the cliff or even come down. It's not helpful. Sounds like you want to be like the other kids. And then he might say, sometimes they feel like you don't fit in. Which is really the conversation you want to have. And my mother would say, of course you fit in. You're football, you're football. And that's not helpful either. It's just helpful to listen. If you have time and you have listening, you bond. And then the kids then pick your values because they're bonded. Así en 5 minutos. Vemos en este ejemplo cómo el hablar de una forma apropiada no solamente corta las brechas generacionales, propicia un ambiente distinto. Y es que esto implica y abraza cualquier contexto en el que nos encontremos. Nuestra boca incluye un gran peligro destructivo. ¿Por qué no oramos juntos? Y yo no sé si el Señor te habló de algo en particular. Puedes empezar delante de Él confesando qué te habló el Señor y pedirle perdón. Si es que te das cuenta de que en medio de un conflicto tú contribuyes a Él, no escuchando el consejo, escuchando lo que te conviene, creando brechas generacionales, hablando con dureza, dándole lugar al orgullo. No sé si haya papás e hijos presentes que necesiten hablar y pedirse perdón. Si están ahí tus hijos, acércalos. Porque creemos en esta promesa de que Él hará volver el corazón de los hijos a los padres y de los padres a los hijos. Y anhelamos una restauración profunda en cada ámbito de nuestro nivel de relaciones. Padre, perdónanos. Porque
irónico como suena, parece ser que aunque queremos paz, lo que hacemos es realmente propiciar más la división en cualquier contexto. Perdónanos por dejarnos llevar por nuestra propia sabiduría. Perdónanos por usar mal nuestras palabras. Perdónanos por ser lo que no queremos ser y hacer lo que no debemos hacer. Perdónanos, Dios, porque cultivamos brechas generacionales a partir de nuestra incongruencia. Y luego esperamos un fruto que no estamos sembrando. Perdónanos, Dios, por juzgar a las generaciones que vienen debajo de nosotros y a las generaciones que están arriba de nosotros. Perdónanos por la arrogancia, por el orgullo que nos hace sentirnos autosuficientes, centrarnos en nosotros mismos, en lo que queremos, en lo que sentimos. Perdónanos, Dios, por no darle lugar a tu Espíritu Santo en nuestras relaciones. Perdónanos, Dios, por fomentar ecosistemas tóxicos y hacer cada vez más grandes las brechas de división que crecen en nuestros entornos. Danos, Dios, hoy el ministerio de la reconciliación para sabernos verdaderos agentes de paz en nuestro entorno. Que podamos comunicar paz, que podamos hablar una buena palabra que imparte gracia a los que escuchan. Que seamos buenos para escuchar. Padre Santo, perdónanos por todo lo que hacemos para contribuir a la división. Y queremos rendirte a ti todo lo que somos. Queremos cambiar nuestras malas palabras por tu palabra y que no se aparte nunca de nuestra boca tu alabanza, que no se aparte nunca de nuestra boca tu ley, y que cuando hablemos no hablemos de lo que sabemos, sino de lo que tú haces y de lo que tú sigues transformando en nuestros corazones. Te adoramos y nos entregamos a ti, Dios. Amado, llévate tarea. Mi objetivo es que tú te sientas derrotado por tus propios métodos y en consecuencia te rindas absolutamente al Señor, para que de Él vengan los recursos que necesitas para cerrar las brechas que se han abierto en el contexto en el que tú vives. En el nombre de Jesús.